Había dos tipos de poder en la televisión mexicana de los años 80: el poder del miedo y el poder del cariño. Uno se construía con trajes oscuros, micrófonos afilados y preguntas que parecían sentencias. No olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. El otro se construía con sonrisas, confeti y la capacidad de hacer sentir a la gente que la vida, a pesar de todo, valía la pena. Durante décadas, esos dos poderes coexistieron sin tocarse, cada uno en su trinchera, cada uno convencido de que su versión del mundo era la correcta. Pero una noche, en un estudio de televisión en la Ciudad de México, esos dos mundos colisionaron. Y lo que pasó en los siguientes minutos se convertiría en uno de los momentos más comentados, más analizados y más recordados de la historia de la televisión en México. Una historia que los libros de comunicación no terminaron de contar. Una historia que los protagonistas llevaron casi en silencio hasta el silencio final de sus días. Esta es esa historia. Ciudad de México, 1987. El país vivía una resaca extraña. El terremoto de 1985 había dejado heridas que el gobierno intentaba tapar con discursos y el pueblo intentaba sanar con solidaridad. La economía temblaba casi tanto como lo había hecho la tierra. Y en medio de ese México frágil y vibrante, la televisión era el gran refugio, el lugar donde la gente iba a olvidar, a reír, a llorar con canciones, a sentir que había algo más grande que el dolor cotidiano. Y en esa televisión había dos nombres que lo dominaban todo. Jacobo Zabludovsky era el periodista, el hombre que sabía más de lo que decía, y que lo que decía tenía el peso de una sentencia. Conductor del noticiero más visto del país, con una voz que no informaba, que dictaba. Una presencia que no entrevistaba, que interrogaba. Los políticos le temían. Los artistas lo evitaban. Los directivos de televisión lo respetaban con esa mezcla extraña de admiración y miedo que solo generan las personas que saben exactamente cuánto poder tienen y no necesitan recordártelo porque ya lo saben todos. Raúl Velasco era otra cosa. Era la fiesta. Era el domingo en la tarde, con la familia reunida frente al televisor. Era Siempre en Domingo, el programa que durante más de 30 años fue el corazón musical de México y de toda América Latina. Velasco no era periodista, ni pretendía serlo. Era el anfitrión del sueño, el hombre que le daba la mano a los artistas desconocidos y los convertía en estrellas, el que hacía llorar a las abuelas con una balada y reír a los niños con una ocurrencia. Su poder no estaba en el miedo, estaba en el afecto, en esa conexión invisible pero irrompible que había construido con millones de personas a lo largo de décadas. Nadie esperaba que esos dos mundos se encontraran. Nadie esperaba que la colisión fuera tan brutal. Nadie imaginó que la respuesta de Velasco se convertiría en una lección que todavía hoy, décadas después, sigue resonando. Para entender lo que pasó esa noche, hay que entender primero quién era Jacobo Zabludovsky antes de ser el personaje que todos conocían. Porque detrás del traje impecable y la voz de acero había una historia que muy pocos se tomaban el trabajo de recordar. Jacobo nació en 1928 en la Ciudad de México, hijo de inmigrantes judíos que llegaron al país huyendo de una Europa que ya empezaba a oler a guerra. Creció en un hogar donde las palabras tenían peso, donde la cultura era un escudo y donde la inteligencia era la única forma de abrirse camino en un mundo que no siempre te recibía con los brazos abiertos. Desde joven supo que las palabras eran su herramienta. Empezó en la radio,
como tantos comunicadores de su generación, aprendiendo el arte de hablar para alguien que no puedes ver, de construir imágenes con sonidos, de sostener la atención de un oyente que tiene 1000 razones para cambiar de estación. Cuando llegó la televisión, Jacobo entendió antes que nadie lo que ese medio podía significar, no sólo como entretenimiento, sino como poder, como la posibilidad de construir una narrativa, de decidir qué era importante y qué no, de moldear la opinión de millones de personas que cada noche se sentaban frente a una pantalla a que alguien les dijera cómo estaba el mundo. Y Jacobo se propuso ser ese alguien. Lo que construyó durante las décadas siguientes fue un imperio periodístico sin precedentes en México. El noticiero 24 horas se convirtió en la voz oficial de una época, en el termómetro de la realidad nacional, en el espacio donde los poderosos rendían cuentas, aunque muchos decían que esas cuentas siempre cuadraban de una manera muy conveniente. Zabludovsky era cercano al poder político. Demasiado cercano, decían sus críticos. Un periodista que no incomodaba al sistema, sino que lo sostenía, que no cuestionaba, sino que legitimaba. Pero esa era la versión de sus enemigos. Sus admiradores veían otra cosa. Veían a un hombre riguroso, preparado, que elevó el nivel del periodismo televisivo en México en una época donde nadie tenía manuales ni referentes. Un hombre que llegaba a cada entrevista habiendo leído todo lo que se podía leer sobre su interlocutor, que no improvisaba, que construía cada pregunta como un arquitecto construye una columna, sabiendo exactamente qué peso va a tener que sostener. Y esa preparación, esa rigurosidad, esa convicción profunda de que el periodismo era la profesión más importante del mundo, era también su mayor punto ciego, porque Jacobo Zabludovsky tenía una opinión muy clara sobre lo que merecía llamarse periodismo y lo que no. Y el entretenimiento, la música, el espectáculo, todo lo que representaba a Raúl Velasco, estaba muy lejos de esa categoría. Raúl Velasco no llegó a la televisión por accidente. Llegó por obstinación. Nació en 1933 en Oaxaca, en una familia sin grandes recursos, pero con una convicción muy clara de que el talento podía llevarte lejos si tenías la disciplina de cultivarlo y la paciencia de esperar. Desde joven tuvo esa capacidad extraña que tienen ciertos seres humanos de hacer que los demás se sientan cómodos, de entrar a un cuarto y cambiar la temperatura emocional sin hacer nada extraordinario, solo siendo quienes son. Llegó a la Ciudad de México con la misma maleta de ilusiones que traían miles de jóvenes de provincia cada año. Intentó primero con la actuación, luego con la locución, luego con la conducción de programas menores, donde aprendió algo que los libros de comunicación no enseñan, que la gente no quiere perfección, quiere conexión, que el televidente no busca a alguien que lo impresione, sino a alguien que lo entienda, que lo haga sentir que del otro lado de la pantalla hay una persona real, con emociones reales, que genuinamente disfruta lo que está haciendo. Cuando Siempre en Domingo apareció en 1969, nadie apostaba demasiado por ese formato. Un programa musical de variedades dominical en una época donde la televisión todavía encontraba su propia voz. Pero Velasco tenía algo que ningún ejecutivo de televisión podía comprar ni fabricar. Tenía antena. Esa capacidad de detectar el talento antes de que el talento se diera cuenta de sí mismo. Antes de que el mercado lo descubriera. Antes de que todos dijeran que era obvio. Por Siempre en Domingo pasaron Luis Miguel, cuando era un niño de 12 años,
con una voz que hacía llorar a las madres. Pasó Juan Gabriel en sus primeros años, todavía sin entender bien el tamaño de lo que llevaba adentro. Pasaron Alejandro Fernández, Thalía, Mijares, Paulina Rubio. Pasaron artistas de toda América Latina que encontraron en ese escenario la primera palanca que los catapultó hacia el estrellato continental. Velasco no hacía periodismo, hacía historia, pero no lo llamaba así porque no le importaban los nombres, le importaban las personas. Y sin embargo, en ciertos círculos, en ciertos pasillos de Televisa, donde los hombres de traje discutían sobre el futuro del medio, había quienes miraban a Velasco con una condescendencia apenas disimulada. Era el animador, el que ponía el confeti y presentaba a los cantantes. Entretenimiento puro, decían, como si eso fuera poco, como si hacer que millones de personas se sintieran felices durante 30 años fuera algo que no merecía respeto. Jacobo Zabludovsky era el más articulado de esos críticos silenciosos. Y una noche decidió dejar de ser silencioso. La entrevista no estaba planeada como un duelo. Así funcionan casi siempre los momentos que cambian la historia. Nadie los diseña como lo que terminan siendo. Era un especial televisivo de fin de año, uno de esos programas de balance anual donde la cadena reunía a sus figuras más importantes para una conversación sobre el año que se iba y el que llegaba. Un formato aparentemente inofensivo, casi ceremonial. La clase de programa que la gente pone de fondo mientras termina de cenar y que raramente produce algo memorable. Jacobo Zabludovsky fue invitado como el representante del periodismo serio. Raúl Velasco como el representante del entretenimiento popular. Dos mundos del mismo canal, dos formas distintas de llegar a la misma audiencia. La lógica del especial era simple: mostrar la diversidad de Televisa, su capacidad de abarcar desde la información más rigurosa hasta el espectáculo más colorido. Lo que nadie calculó fue la dinámica que se generaría cuando esos dos hombres se sentaran uno frente al otro con micrófonos abiertos y millones de personas mirando. Los primeros minutos fueron cordiales. Preguntas generales sobre el año, reflexiones sobre el país, comentarios sobre los grandes eventos que habían marcado la televisión mexicana. Velasco hablaba con su cadencia característica, esa mezcla de humor suave y afecto genuino que hacía que la gente quisiera escucharlo, aunque no estuviera diciendo nada. Extraordinario. Zabludovsky respondía con la precisión de siempre, cada frase calibrada, cada dato verificado, cada opinión respaldada por una arquitectura de argumentos que era casi imposible de rebatir. Pero entonces algo cambió. Fue gradual al principio, casi imperceptible. Una pregunta de Zabludovsky que tenía una punta ligeramente filosa. Una observación sobre el papel del entretenimiento en la televisión que sonaba a reflexión académica, pero que tenía adentro algo más oscuro. Y luego, sin anestesia, la pregunta que lo cambió todo. Zabludovsky miró a Velasco con esa calma que tenía. Esa calma que no era tranquilidad, sino control total de la situación, y dijo algo que el estudio tardó un segundo en procesar. Preguntó, con una sonrisa apenas perceptible, si Velasco creía que su trabajo tenía algún valor más allá de entretener a personas que no tenían acceso a cultura real. Si consideraba que poner a bailar a cantantes populares en un escenario de televisión era una contribución genuina al país, o simplemente un negocio muy rentable, disfrazado de servicio cultural. El estudio se congeló. Hubo un silencio. No fue largo. Probablemente no duró más de 3 segundos en tiempo real. Pero en televisión en vivo, 3 segundos de silencio verdadero son una eternidad.
son el espacio donde todo puede pasar. Las personas que estaban en el estudio esa noche lo describieron después de maneras distintas, según a quien le preguntes. Algunos dijeron que sintieron vergüenza ajena, esa incomodidad física que produce ver a alguien atacar a otro en público con una sonrisa en la cara. Otros dijeron que sintieron algo parecido a la expectativa que se siente antes de una tormenta, cuando el aire cambia y el cielo se pone de un color que no es exactamente oscuro, pero que tampoco es normal. Raúl Velasco miró a Zabludovsky, no con enojo, no con la cara encendida de alguien que acaba de recibir una bofetada y busca dónde devolvérsela. Lo miró con algo que las personas presentes tardaron en identificar, porque no era la reacción que esperaban. Lo miró con una especie de comprensión tranquila, como si la pregunta no lo hubiera sorprendido, como si en algún lugar dentro de él ya supiera que ese momento llegaría algún día y hubiera tenido tiempo de prepararse. Y entonces sonrió. Una sonrisa real, no defensiva, no irónica. Una sonrisa que desarmó a todos, porque nadie en ese estudio esperaba una sonrisa en ese momento. Zabludovsky sostuvo la mirada. Su expresión no cambió. Esperaba una respuesta y sabía que la tenía acorralada en ese silencio, que cada segundo que pasaba sin que Velasco respondiera era un segundo que confirmaba la incomodidad de la pregunta, la dificultad de responderla, la posibilidad de que no hubiera una respuesta buena. Pero Velasco no estaba buscando una respuesta. Ya la tenía. Habló despacio, sin elevar la voz, sin cambiar el tono cálido que era su marca registrada en 30 años de televisión. Y lo que dijo no fue una defensa de su trabajo ni un ataque al de Zabludovsky. Fue algo completamente distinto. Algo que nadie en ese estudio esperaba. Algo que tomó la pregunta, la aceptó completamente y la devolvió transformada en algo que ya no era un golpe, sino un espejo. Dijo que tenía razón, que su trabajo no era periodismo, que nunca había pretendido serlo, que él no informaba ni investigaba, ni cuestionaba al poder, que hacía algo diferente, que hacía compañía. Compañía. La palabra quedó flotando en el estudio como si tuviera peso físico. Zabludovsky frunció ligeramente el ceño. Era una reacción mínima, casi imperceptible para alguien que no lo conociera bien. Pero quienes lo conocían sabían que ese microgesto significaba que algo no había salido como calculaba, que la respuesta había tomado un camino que no estaba en su mapa. Velasco continuó. Habló de una señora en Monterrey que le escribió una carta hace años, una carta a mano, con letra torcida, de persona mayor, contándole que su esposo había muerto el año anterior y que los domingos eran el día más difícil porque el domingo siempre había sido el día de ellos dos, el día de estar juntos, el día de la familia, y que desde que su esposo no estaba, los domingos eran simplemente el día más largo de la semana, pero que cuando encendía el televisor y veía siempre en domingo, sentía que la casa no estaba tan vacía, que había voces, música, risas, que había algo del otro lado que la acompañaba. Habló de los camioneros que manejaban de noche por carreteras oscuras con el radio encendido, escuchando canciones que conocían de memoria. De los trabajadores que ponían el programa los domingos mientras preparaban la comida familiar y que décadas después sus hijos asociarían ese olor a mole o a tamales con la música que sonaba de fondo en la televisión. De las familias que no tenían dinero para ir a conciertos, ni a teatros, ni a ninguno de los espacios donde supuestamente vivía la cultura real, pero que cada domingo tenían a los mejores artistas de América Latina entrando a su sala sin cobrarles nada. La gente que no tiene acceso a cultura real
repitió Velasco, casi sin inflexión, casi sin acusación. Y luego preguntó, todavía con esa calma que empezaba a sentirse como algo más que calma, ¿quién había decidido qué era cultura real y qué no? ¿Quién había trazado esa línea? ¿Quién tenía la autoridad moral para decirle a una señora viuda en Monterrey que lo que la acompañaba los domingos no era cultura real, sino solo entretenimiento popular? El estudio estaba completamente quieto. Zabludovsky era demasiado inteligente para no reconocer lo que estaba pasando, y era demasiado orgulloso para admitirlo en ese momento. Intentó retomar el control de la conversación. Era lo que sabía hacer mejor que nadie: redireccionar, reformular, encontrar el ángulo desde el cual su posición volvía a ser la más sólida. Habló sobre la responsabilidad del comunicador, sobre la diferencia entre entretener y formar, sobre el papel que la televisión debería tener en la construcción de ciudadanos críticos capaces de entender el mundo en que vivían. Era un argumento legítimo, era incluso un argumento importante. Pero en ese contexto, después de lo que Velasco acababa de decir, sonaba diferente de como hubiera sonado 5 minutos antes. Sonaba como lo que en realidad era: la defensa de alguien que había lanzado un ataque y que ahora necesitaba justificarlo porque la respuesta había sido mejor de lo que esperaba. Velasco lo escuchó con la misma atención con que escuchaba a todo el mundo, sin interrumpir, sin preparar visiblemente su respuesta mientras el otro hablaba, sin ese gesto de impaciencia que delata a las personas que no escuchan, sino que esperan su turno. Cuando Zabludovsky terminó, Velasco asintió. Dijo que todo lo que Jacobo describía era importante y necesario, que el periodismo riguroso, el cuestionamiento del poder, la formación de ciudadanos críticos, todo eso era fundamental, que México necesitaba más periodismo como el que Jacobo hacía, y no menos, y que lo decía en serio, sin ironía, porque lo creía. Pero, continuó, también creía que un país no podía vivir solo de información y análisis, que había algo en el ser humano que necesitaba la música, la risa, la emoción pura, el momento en que una canción te recuerda algo que creías olvidado o te hace sentir algo que no sabías que necesitabas sentir, que ese no era un lujo ni una distracción de los problemas reales, que era parte de los problemas reales, que la gente que no tiene alegría en su vida no tiene energía para enfrentar nada más. Y entonces dijo algo que nadie olvidó. Dijo que en 30 años de televisión había aprendido una sola cosa con certeza: que el hambre de belleza es tan real como el hambre de pan, y que la gente más humilde era la que más derecho tenía a que alguien se la saciara. El especial continuó. Hubo más preguntas, más respuestas, más momentos de ese intercambio que todos los presentes sabían que estaban viendo algo que no se repetiría. Pero el momento central ya había pasado. El momento que definiría esa noche, que se contaría durante años en pasillos y reuniones, que llegaría hasta los libros de comunicación y las clases universitarias sobre televisión mexicana. Ese momento ya estaba guardado para siempre en los registros de lo que puede pasar cuando dos personas que representan mundos distintos se sientan frente a frente con la verdad encima de la mesa. Lo que pasó después, en los días y semanas siguientes, fue igualmente revelador. Zabludovsky no comentó públicamente lo ocurrido esa noche. No era su estilo. Los hombres de su generación y su tipo no analizaban sus propios traspiés en voz alta. Seguían adelante, con la misma cadencia, el mismo traje impecable, la misma voz que dictaba sentencias. Pero quienes lo conocían bien decían que algo había cambiado.
No en su trabajo, que siguió siendo igual de riguroso y poderoso, sino en algo más difícil de describir, en la manera en que a veces, en conversaciones privadas, hacía referencia al entretenimiento sin el mismo tono condescendiente de antes, como si esa noche hubiera plantado una semilla que no podía ignorar del todo, aunque tampoco estuviera listo para regarla. Velasco, por su parte, siguió siendo Velasco. El domingo siguiente estaba ahí, con su sonrisa, con su confeti, presentando artistas, celebrando talentos, construyendo el ritual semanal que millones de familias mexicanas y latinoamericanas tenían incorporado en su rutina como algo tan natural como el desayuno del domingo. No habló de lo que había pasado en el especial. No lo mencionó en entrevistas. No lo usó como escudo ni como bandera. Pero la gente que trabajaba con él en ese tiempo dice que los días después del especial llegó al foro con una energía distinta. No más feliz ni más triste. Más asentado, quizás. Como alguien que acaba de tener una conversación que llevaba mucho tiempo pendiente y que finalmente puede seguir adelante sin ese peso sin resolver. Los años pasaron. La televisión cambió. México cambió. El mundo cambió de maneras que ninguno de los dos hombres podría haber anticipado esa noche en el estudio. Jacobo Zabludovsky siguió siendo Jacobo Zabludovsky. Siguió conduciendo su noticiero con la misma autoridad de siempre. Siguió siendo la voz que el país consultaba cuando quería entender qué estaba pasando. Siguió siendo el periodista que los poderosos necesitaban tener de su lado, y que los ciudadanos comunes miraban con esa mezcla de respeto y distancia que generan las figuras que admiras, pero con las que nunca te imaginas tomando un café. Cuando finalmente se retiró, los homenajes fueron numerosos y merecidos. Su legado en el periodismo televisivo mexicano es innegable. Raúl Velasco siguió siendo Raúl Velasco hasta que su cuerpo no pudo más. Siempre en domingo duró hasta el año 1998, casi 3 décadas de televisión ininterrumpida que no tienen precedente ni en México ni en América Latina. Cuando el programa terminó, no fue porque se hubiera agotado la fórmula, ni porque el público lo hubiera abandonado. Fue porque Velasco estaba enfermo y ya no podía más. Y cuando murió en el año 2006, el luto que recorrió México y toda América Latina fue el luto que se siente cuando muere alguien de la familia. No una figura pública, no una celebridad, alguien de la familia. Esa es la diferencia que Velasco intentó explicar aquella noche. No con argumentos académicos, ni con estadísticas de audiencia, ni con premios y reconocimientos. Con una carta de una señora viuda en Monterrey. Con el olor a mole en una cocina familiar, mientras la televisión sonaba de fondo. Con el hambre de belleza, que es tan real como el hambre de pan. Zabludovsky construyó un legado de respeto. Velasco construyó un legado de amor. Los dos son reales. Los dos son necesarios. Pero cuando la gente llora en un funeral, no llora de respeto. Y esa distinción, esa diferencia sutil pero enorme entre ser respetado y ser amado, entre ser admirado y ser necesitado, entre hacer que la gente piense y hacer que la gente sienta que no está sola en el mundo. Esa distinción es la lección que aquella noche quedó grabada para siempre en la historia de la televisión mexicana. Hay una imagen que las personas que estuvieron en ese estudio recuerdan más que ninguna otra de esa noche. No es el momento de la pregunta de Zabludovsky. No es el silencio de 3 segundos que lo siguió. No es la respuesta de Velasco sobre la señora de Monterrey, ni la frase sobre el hambre de belleza. Es algo más pequeño. Es lo que pasó
cuando el especial terminó y las cámaras se apagaron y el personal del estudio empezó a desmontar el foro. Zabludovsky se puso de pie primero, como siempre. Ajustó su traje, cambió algunas palabras con el productor. Recibió los saludos del equipo técnico con la cordialidad profesional que siempre lo caracterizó. Era la imagen de un hombre que cumplió con su trabajo y que ahora tenía otros lugares donde estar, otras responsabilidades que atender, otro día que empezaba a preparar. Velasco se quedó sentado un momento más. No parecía cansado ni perturbado. Parecía simplemente estar terminando de estar ahí, como si quisiera llevarse consigo hasta el último segundo de ese espacio antes de devolverlo al mundo. Alguien del equipo le dijo algo y él sonrió. Esa sonrisa suya que no tenía trucos ni estrategias, que era solo lo que era. Luego se puso de pie, saludó a cada persona del equipo por su nombre, preguntó por los hijos de uno, por la mamá enferma de otro, por el partido de fútbol que alguien había mencionado antes de que empezara la grabación. Se fue el último del estudio. Eso también es poder. El poder de hacer que la gente que trabaja contigo se sienta vista. El poder de recordar que detrás de cada cámara, de cada cable, de cada reflector, hay una persona con una vida que importa tanto como la tuya. Ese poder no sale en los libros de periodismo, ni en los manuales de comunicación, ni en los discursos de homenaje, donde se habla de rigor y de ética y de responsabilidad social. Pero es el poder que decide cómo te recuerdan cuando ya no estás. No lo que hiciste, sino cómo hiciste sentir a la gente mientras lo hacías. Aquella noche en el estudio, dos hombres representaron dos formas distintas de entender lo que significa comunicar. Los dos tenían razón en lo suyo. Los dos construyeron cosas que duran. Pero solo uno de ellos, cuando se fue del estudio esa noche, dejó a cada persona del equipo sintiéndose un poco mejor que antes de que llegara. Y eso, al final, es la única pregunta que importa. No qué tan importante fue lo que dijiste, sino cómo se sintió la gente después de escucharte. Jacobo, Zabludovsky fue el periodista más poderoso de su época. Raúl Velasco fue el compañero de los domingos de millones de personas durante 30 años. La historia los recuerda a los dos. Pero cuando alguien pronuncia el nombre de Velasco en una reunión familiar en México o en cualquier país de América Latina, todavía hoy, 2 décadas después de su muerte, algo se mueve en el pecho de la gente. Un recuerdo, una canción, un domingo de infancia, una voz que decía que la vida, a pesar de todo, valía la pena celebrarse. Eso no se construye con el miedo, eso no se construye con la autoridad, ni con el poder, ni con la cercanía a los que mandan. Eso se construye domingo a domingo, canción a canción, nombre por nombre, con la paciencia infinita de alguien que entendió desde el principio que su trabajo no era impresionar a nadie. Su trabajo era hacer compañía, y vaya que lo logró.